Los errantes. Todo comenzó hace pocos años. Vivía en un pequeño pueblo dedicado a la minería, con al menos unas 20 familias de trabajadores, al cual se entraba y salía solo por 2 caminos entre las montañas. Durante una noche, algunas personas entraron a la ciudad, lo cual era raro ya que no había mucho turismo, y pidieron asilo en mi casa. Ellos tenían un aspecto cansado y triste. Además, en el pueblo no sucedían crímenes, así que les permití que pasaran la noche. Ellos parecían personas normales, pero su presencia se sentía extraña y su mirada causaba algo de temor. Ese día decidí no molestarlos y dejarlos descansar en el cuarto de huéspedes, pero por la mañana muy temprano me desperté para vigilar que todo estuviera en orden. Me extrañó el hecho de que ellos tenían más equipaje del que recordaba. Me causó curiosidad, el por qué habían decidido quedarse en el pueblo, y el por qué cargaban tanto equipaje. Uno de ellos me pidió que le rentara la habitación ya que tenían pensado pasear por el pueblo. Yo acepté. Cuando estaban a punto de salir de la habitación, escuchamos un horrible grito, que, al parecer, venía de unas casas cercanas. Allí fue cuando todo comenzó. Una de las chicas que estaba entre ellos comenzó a llorar y revisaba su mochila, pero como era costumbre con los accidentes en el pueblo, yo me dirigía junto con otros, a ver por qué gritaron. Al llegar encontramos a una de las vecinas abrazando lo que parecía ser una mezcla de cabellos y sangre. Ella lloraba desconsolada. Cuando preguntamos qué sucedió, ella dijo que sus hijos no estaban en casa, y que solo encontró eso en sus camas. Fue allí donde todos pensamos lo peor. Creímos que las personas que habían llegado fueron las culpables. Muchos de nosotros regresamos furiosos a mi casa para detenerlos. Estábamos convencidos de que ellos fueron los culpables. Al llegar ellos no parecían querer huir y ni siquiera hablaban, aunque sí se notaban angustiados. Todos los llevamos por la fuerza a la iglesia del pueblo sin desear escuchar explicaciones. Allí intentamos llamar a la policía, pero fue en vano. Una extraña estática sonaba a través del parlante del teléfono. Como era obvio, seguro ellos habían cortado o intervenido la línea. Por más que se les preguntó dónde estaban los niños, nunca respondieron, solo murmuraban palabras incomprensibles, y sollozaban. Pero, después de algunas horas, casi siendo mediodía, ellos hablaron y pidieron que no les hiciéramos daño, que podían explicarlo, solo necesitaban su equipaje. Regresé a mi casa por el equipaje y con ayuda lo llevé de nuevo a donde los teníamos detenidos. Las personas del pueblo no querían abrir las maletas y mochilas, lo querían guardar como evidencia policial. Entre todos se decidió que algunos irían en auto a la ciudad para traer a la policía, así que algunos se fueron. No paraban de decir que allí estaba la explicación y que teníamos que verlo. Nosotros creímos que eran excusas. Después de un tiempo, la madre de los niños desaparecidos entró en la iglesia y suplicó porque le dijeran dónde estaban, pero nunca le respondieron, solo agachaban la cabeza y murmuraban. La madre notó las mochilas y con la esperanza de encontrar a sus pequeños las abrió desesperadamente, pero no, dentro del equipaje solo había decenas de cintas VHS. Todos nos sentimos sorprendidos, y en ese momento recordé que no sentí que nadie saliera de la casa durante toda la noche, lo que puso una duda en mí. Luego me dirigí a buscar mi lector de cintas. Cuando regresé todos estaban callados y murmuraban, además de que algo muy raro había sucedido con la iglesia. Se había convertido en una ruina aunque conservaba intacto todo lo que no perteneciera al edificio. Entre todos me señalaron que no hiciera ruido. Sonidos extraños se escuchaban de la lejanía, lamentos, llanto, o gritos de lo que parecía ser humanos y animales sufriendo. Me acerqué a los visitantes y les mostré el lector. Ellos se apresuraron a sacar una pequeña televisión portátil de entre sus cosas. Todos nos acercamos a una de las tomas eléctricas mientras los que sintieron miedo por lo que sucedía regresaban a sus hogares y familias. Otros iban por ellos para salir de la ciudad. Algunos trajeron a sus familias a la iglesia porque sentían que allí estarían más seguros. La madre de los niños perdidos no lo soportó y salió a buscarlos, pero era demasiado el temor como para salir a ayudarla. Cuando conectamos el lector a la televisión, ellos empezaron a buscar entre las cintas, y seleccionaron una. Cuando la pusieron apareció una cuenta de retroceso y varios vídeos extraños y perturbadores.
Después de ver algunos, ellos pudieron hablar y nos explicaron lo que sucedía. Ellos habían vivido lo mismo tiempo antes, y trataban de evitar que sucediera en cada pueblo. Explicaron que a ellos solo se aparecían los vídeos entre sus cosas, y que para mantenernos a salvo teníamos que marcharnos antes de que acabara la luz del sol, alejándonos de los lugares oscuros. En un principio nadie aceptaba, pero la situación no tenía sentido alguno, así que optamos por irnos, faltando algunas horas para oscurecer, y después de habernos preparado en caso de problemas. Los sonidos desde la montaña se acercaban cada vez más, se subió en los automóviles todo lo que se pudo, y las personas caminaron en una caravana por una de las salidas, con la esperanza de mantenerse a salvo, y de encontrar a la policía que probablemente ya estaba de camino. Después, saliendo del pueblo encontramos a los que habían buscado ayuda, estaban caminando en círculos y sin hablar. Cuando nos acercamos ellos reaccionaron, y confusos, nos dijeron que no recordaban nada después de que salieron por ayuda. Luego de eso, debíamos darnos prisa, aunque ya no estábamos seguros de lo que pasaría con los que decidieron quedarse. Al avanzar un poco más por el camino, este se cortaba abruptamente, por culpa del auto en el que habían salido a buscar ayuda anteriormente, pero este estaba ahora despedazado y regado por todo el lugar, además de que se había destruido y los autos no podrían pasar por allí. Entre prisas se optó por tomar la otra salida, ya con poco tiempo para oscurecer. Lo más rápido posible se regresó y cambio de camino. Al llegar ya era tarde y oscurecía rápidamente. En un principio no se temía mucho de la oscuridad, aún nos parecía que todo podía ser solo una confusión muy grande, ligada a macabras coincidencias, pero aún así solo queríamos irnos de allí. Las personas que habían llegado seguían intentando convencernos de encender cuantas luces pudiésemos. Comentaban que la situación era grave y que no debíamos alejarnos de la luz. Ellos mismos fabricaron antorchas y encendieron sus lámparas moviéndolas frenéticamente hacia los rincones más oscuros. Eso solo nos ponía más nerviosos, pero de pronto el auto al frente de la caravana le reventó un neumático. Bajamos a cambiarlo y junto con nosotros bajaron a iluminar ya en la oscuridad, que se provocaba antes de lo normal por culpa de las montañas. Al parecer las áreas sin iluminar en el camino tenían baches profundos. Tendríamos que sortear los baches y para eso debíamos caminar frente a la caravana. Nadie recordaba que hubiese tantos baches en el camino, y tampoco que fuese un lugar tan lleno de vegetación. Cuando la oscuridad cayó totalmente, los sonidos regresaron cada vez más fuertes. Allí todos entraron en pánico y aceptaron encender todo lo que se tuviese a la mano. Eso calmaba los ruidos y también nuestra ansiedad. Ahora las imágenes perturbadoras de los vídeos invadían a quienes los habíamos visto, y nos parecía que nunca saldríamos de allí, que el camino se alargaba. Los sonidos se acercaban desde la distancia que dejábamos atrás, así que avanzábamos tan pronto como podíamos, sorteando los daños en el terreno. Con el paso de las horas los autos se fueron quedando sin combustible, así que las personas se cambiaban de vehículo como podían a los que aún funcionaban. En el horizonte podíamos ver la luz de la ciudad aún lejana, pero atrás solo una abismal obscuridad llena de horrores que no queríamos presenciar. Al iluminar hacia la obscuridad en ocasiones veíamos siluetas, rostros aterradores, criaturas, cosas extrañas. Cuando solo quedaban 4 autos en marcha llenos de personas decidimos usar la única arma que disponíamos. Yo tomé el arma, porque era quien vigilaba el camino. Estando cerca de llegar a la autopista uno de los autos se apagó y el viento sopló con la suficiente fuerza como para apagar las antorchas. Para cuando reaccionamos solo había gritos y confusión. Al intentar iluminar el auto solo vimos una criatura extraña que nos miraba fijamente. Intenté dispararle pero lo único que pude hacer fue que se marchara. Así sucedió con el segundo auto. Apenas unos segundos después, ya solo quedaban 2 y todos estábamos en pánico. Bajamos a las personas de los autos pero ya no sabíamos qué hacer. Todos gritaban para que los alejáramos de la oscuridad. Las personas que nos habían advertido desaparecieron con el primer auto y solo quedaba la cinta VHS que vimos y que yo tenía. Avanzamos tan rápido como pudimos, sintiéndonos vigilados y aterrados. La noche estaba de un tono sepia, que volvía tenebroso el cielo y nos envolvía una abismal oscuridad. El viento soplaba y cuando todos estábamos en silencio escuchábamos con horror lo que sucedía. De vez en cuando disparaba para ahuyentar lo que estuviese cerca. Como los autos iban lento, y por culpa del consumo de combustible provocado por el exceso de peso, tuvimos que continuar a pie. Dejamos las luces encendidas de los autos. ¿Para qué?
iluminaran el terreno lo más posible. Cuando nos alejamos lo suficiente para que apenas nos llegara la luz, escuchamos el crujir del metal y vimos desesperanzados el cómo se apagaba. Después de todo estábamos solo unos pocos, caminando con absoluta oscuridad alrededor, solo la poca iluminación de las antorchas y lámparas. Al menos me quedaban muchas balas, pero nos estábamos volviendo locos. Conforme se apagaban las antorchas nos sentíamos más vigilados. Faltando poco para amanecer nos quedamos sin cosas para iluminar, ni siquiera teníamos que quemar por culpa de la humedad. Podíamos ver luces en las montañas y al parecer estaban entre las minas y casas abandonadas cercanas, pero eso no podía ser nada bueno. Al apagarse la última luz todo fue caos. Disparé a lo que creí que era alguna criatura, intenté no darle a nadie, pero no sé si logré algo. El pánico me venció, corrí tan rápido como pude. Cuando me cansé de la situación y perdí la esperanza, decidí que no valía la pena saber qué era lo que pasaba con los desaparecidos, siendo parte de ellos. El temor ante sus horribles muertes me invadía. Nunca creí poder sentirme tan observado. Sentía mi corazón latir con toda su fuerza. No quería morir así. Decidí de pronto que no podría salir a salvo. Luego apunté el arma a mi cabeza, pero cuando iba a jalar el gatillo, me detuvieron. La madre de los niños que desaparecieron el día anterior me había detenido. Después, con la poca luz que portaba con su lámpara, logré ver, pero aún no sabía ni siquiera dónde estaba yo sentado. Sentía el viento soplar y la brisa mojarme. En un momento ella me dio una cinta con mi nombre, y me dijo que corriera. Tomándolo como una última oportunidad, escapé entre las hierbas sin ver por dónde iba. Sentía que jalaban mi camisa para detenerme, también el cómo el piso se volvía pantanoso y en momentos chocaba contra esas cosas, pero aunque me esforcé por mantener mi vida, me atraparon. Tomé el rifle con fuerza y disparé a lo que me sostenía. Entre gritos de dolor de las criaturas, mis lados y mi propio miedo, me enfoqué en que de algún modo yo debía mostrarle esta cinta a alguien. Me atrincheré entre la salida de una mina, escuchando cómo se esforzaban por entrar. No sentí que llegara el amanecer, solo disparé, pero también encontré el modo de salvar la cinta. 5, 4, 3, 2, 1, 1. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another.